Acerquémonos entonces a nuestro buen Dios en el día de hoy y dígale: Señor, si yo tuviera fe como ese grano de mostaza, si yo pudiera hoy, Señor, creer, si yo pudiera hoy, Señor, aumentar mi fe, aunque fuera un mínimo, podría decirle al monte que se moviera. Señor, hoy dígale: Padre, hoy estoy en este lugar y estoy delante de ti, Señor. Hoy te doy gracias porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi hacedor y porque tú eres mi formador. Cierre hoy ahí donde está, levante sus manos y diga: Señor, hoy necesito que tu palabra venga a mí, para que esa palabra, Señor, me edifique, para que esa palabra me llene, para que tu palabra, Señor, entonces transforme mi vida, para que haga de mí conforme a tu misericordia y a tu gracia. Esa palabra, Señor, que es vida mi vida, sea hoy, Señor, delante de mí, porque es lumbrera mi camino, porque en ella entonces, Señor, llegará mi corazón y no saldrá vacía, sino que transformará mi vida, Señor. Y hoy te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia, en Cristo nuestro Rey. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Dios les bendiga en este tiempo tan maravilloso, en este segundo día del seminario 51 días de fe. Bueno, hoy vamos a ver un tema entonces muy especial relacionado con la fe que me lleva a caminar con Dios. Ayer veíamos que la fe era una decisión. Usted toma la decisión de creer o no creer. Hasta en eso Dios nos ha permitido que seamos autónomos en decidir si creemos en Él o no lo hacemos. Pero hoy entonces vamos a mirar cómo podemos caminar en su presencia, cómo podemos entonces estar delante de Él, cómo entonces podemos ver esa gloria de su majestad, cómo podemos entonces sustentarnos en esa verdad y en ese principio que es nuestro Señor. Así que hoy entonces les voy a invitar que usted vaya al libro de Hebreos, capítulo 5, Hebreos 11, versículo 5. Hebreos 11, versículo 5. Dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, como lo decíamos en un instante, en este segundo día vamos a mirar la fe que camina con Dios, ¿sí? Los resultados de saber que tenemos una seguridad en creer en sus promesas, que cuando nosotros entonces creemos en ese que nos restaura, en ese que nos da vida, en ese que nos salva, en aquel que es nuestro Señor Jesucristo, entonces usted cambia esa condición de muerte a vida, que cambia entonces a vivir una vida con sentido, con propósito y con felicidad. La fe entonces la podemos definir también como esa confianza en Dios. ¿Sí? Recuerde que Hebreos 11.1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros entonces nos preparamos para caminar con Dios, lo que estamos haciendo es confiando en el Señor. Cuando nosotros entonces tenemos esa fe, podemos caminar de una forma segura, caminar de una forma estable, porque es Dios quien nos ha tomado. No somos nosotros los que le tomamos la mano a Dios, no, es Dios quien toma nuestra mano. Y eso lo dice Isaías. Isaías dice: es que yo te sustento con la diestra de mi justicia. Entonces, no es usted ni soy yo los que nos hemos aferrado a Dios, que lo hemos tomado de su mano, sino que Él me tomó a mí. Quiere decir, yo voy seguro porque Él no me va a soltar.
Si fuera el contrario, que yo tomara su mano, yo en cualquier momento me canso y me suelto. Y entonces lo dejo que se vaya. Pero como es Él el que me ha tomado, como es Él el que entonces me ha agarrado mi mano firme, yo tengo la plena seguridad que jamás me voy a soltar de mi Creador y de mi Señor Jesús. Jamás. Y que entonces tengo a ese Espíritu Santo que en el momento que yo me debilito en la fe, que en el momento que yo me canso de creer, el Espíritu Santo me empuja. El Espíritu Santo entonces me lleva. El Espíritu Santo entonces me alienta. Porque eso es la convicción que yo tengo como hijo. De creer. ¿Sí? Después la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces estoy seguro de que eso va a pasar. La convicción de lo que no se ve. Entonces estoy convencido de aquel que es invisible, de aquel que es nuestro Dios. Y así necesitamos caminar. Así necesitamos entonces pasar de un lado al otro. Pero no porque yo quiera, sino porque Dios me lleva. Entonces, hablando de esa fe, de ese respaldo que tenemos con el Señor, de esa seguridad que Él nos ha dado, ya no estamos actuando bajo nuestros parámetros, ¿sí? Ya no estamos actuando locamente, sino que vamos seguros porque Dios me ha revelado sus planes, porque Dios ha confiado en mí, porque Dios entonces me ha hablado al oído y me ha dicho entonces por dónde debo de transitar, porque yo le pregunté, porque yo me arrodillé, lo veíamos ayer, no voy así caminando como cualquiera, ¿no? Voy seguro porque Dios ya me instruyó en el camino. Sabemos que entonces que la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y va a ser perfecta, siempre. Y todos los días de nuestra vida, ese Dios maravilloso, su voluntad va a estar en mí. Vamos a estudiar entonces a este hombre, a Enoc, al patriarca, aquel que caminó con Dios. Volvamos entonces al verso de Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire qué bonito, qué bonito. Enoc, el séptimo en la generación de Set, hasta Noé, ¿no? Séptimo de la generación de Set hasta Noé, fue traspuesto para no ver muerte. Quiere decir, él no sintió el dolor ni de la enfermedad, él no sintió el dolor de la tristeza, de la angustia, porque mis días se van a acabar. No. Y eso allí nos tiene que enseñar, llevar a aprender algo a nosotros. Nos tiene que traer una enseñanza a nuestra vida. Una enseñanza especial. Entonces mire que la palabra transponer significa poner a alguien o algo más allá. Quiere decir, en un lugar diferente. Entonces lo que hizo Dios con Enoc, ¿qué fue? Lo tomó de acá, de esta tierra, y lo pasó. Cuando usted va al libro de Juan 15, dice que el que no da fruto será cortado y será echado al fuego. Pues allí esa referencia significa que será traspuesto, será llevado a otro lugar, será quitado, entonces será movido para poner en otro sitio. Con Enoc, ¿qué fue traspuesto, fue movido, lo llevó a otro sitio, a un sitio con garantía de que no iba a experimentar nada de sufrimiento. Recuerde que cuando Enoc ya había entrado la muerte, porque ya Adán había caído, entonces ya ellos sentían enfermedad, ya sentían dolor, ya la tierra no producía, ya el corazón del hombre se había vuelto perverso. Y todas estas cosas fue la que le permitió entonces a Enoc, o más bien lo que Dios permitió que Enoc no sintiera, porque lo traspuso.
Enoc fue entre la generación de Set a Noé, fue el hombre que menos años vivió. Vivió un poco más de 300 años. Mientras que sus padres y descendencia vivieron más de 600, 900, 800 años. Entonces él vivió muy poco en esta tierra, porque Dios lo traspasó, lo trasplantó, lo puso en otro lugar para que no tuviera dolor. Entonces Enoc fue sacado de este mundo, pero fue por una acción especial de Dios, una acción donde Dios tuvo misericordia y su misericordia se transformó en amor. Cuando yo camino en la fe del Señor, cuando yo entonces puedo ver lo que Dios me está mostrando, su misericordia se convierte en amor. Enoc decidió creer en que Dios, ¿sí?, que su presencia, ese Dios maravilloso, lo había tomado y podía caminar con él. Pero Enoc, ¿qué decidió? Decidió creer. Enoc decidió creer en su corazón. Decidió creer, estar en la presencia de Dios. Decidió entonces que caminaría con Dios todos los días de su vida. Enoc decidió tener a Dios como compañero de camino. No necesitaba más. Enoc tomó a Dios y se fue con Dios. Este es mi amigo. Vivió en intimidad con Dios. Su comunión era todos los días, 24/7. Su comunión entonces lo llevaba a que viviera una vida justa, una vida sin pecado. ¿Por qué? Porque le daba temor fallarle a Dios. Porque le daba temor causar desagravio ante Dios, que Dios no lo mirara con ojos de amor, de misericordia. Le daba temor que Dios quitara su mirada de él. Eso es fe. Cuando yo siento temor en fallarle a Dios, es fe, es creer en él. Usted hoy se podrá estar diciendo, pero es difícil. Pero resulta que usted es santo porque Cristo te santificó en la cruz del Calvario. Hoy lo que necesitamos es creer que podemos ser esas personas, ser esos hombres y mujeres que caminamos de la mano de Dios y que no le fallamos, que siempre estamos delante de Él, que estamos actuando justamente, que nuestra vida entonces se ha llenado ¿de qué? De la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos el poder del Espíritu Santo para vivificarnos, para estar más allá. Qué gracia y qué bendición es poder entender lo que hace Dios en nuestra vida. Las Escrituras entonces revelan que esta expresión caminó con Dios hace también referencia a que Él era justo y enteramente fiel a Dios. Quiere decir, Él era fiel en todo. Él era fiel en sus pensamientos, Él era fiel en sus emociones, Él era fiel en su voluntad, porque quería agradar a Dios. Porque quería agradar a Dios. Enoc siempre decidió caminar en perfección con Dios. Enoc se quitaba del pecado, se alejaba para poder ¿qué? Ser ese hombre que Dios se complaciera en él. Y Dios le respondió, ¿a través de qué? De trasplantarlo, de llevarlo a otro lugar. Entonces todos los patriarcas, con la excepción de Enoc y Elías y el profeta Elías, fueron trasladados al seno de Abraham, ¿sí?, para esperar la resurrección de Cristo, los cuales entonces posterior a este hecho fueron sacados de ese lugar
y llevados a la presencia de Dios para esperar el juicio final, donde no experimentarían muerte. Ellos estuvieron allí en ese lugar del seno de Abraham esperando el cumplimiento de la promesa. Y eso sucedió ¿por qué? Por fe. Porque ellos profesaron esa fe. ¿Cuáles patriarcas? Los profetas, David, Abraham, Isaac, Jacob, José, Josué, todos ellos, Samuel, ellos experimentaron eso. Ellos entonces murieron esperando lo prometido. Lo voy a invitar que vaya al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué dijeron los patriarcas? Ellos no estaban esperando una posesión en esta tierra, no, porque así como Enoc caminó con Dios, todos estos patriarcas caminaron con Dios, fueron peregrinos en este lugar. Ellos no esperaban que acá tener una posesión, una riqueza, no, Dios se los dio como añadidura. Recuerde Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Estos patriarcas entonces ya buscaban en el reino de Dios, caminar con Dios. Y entonces Dios les añadió ¿qué? Riqueza en esta tierra, lo que es aquí, temporal. Pero ellos estaban buscando algo que era fuera del tiempo. ¿Sí? Lo que no se podía medir con el tiempo, que es la vida eterna. Por eso ellos lo hicieron. Así como Enoc entonces caminó con Dios, fue trasplantado, fue trasladado a ese lugar y no sintió muerte, ellos esperaron en ese seno de Abraham la promesa del cumplimiento de Cristo. Porque Cristo entonces fue a la cruz del Calvario, murió, llegó al seno de Abraham, los tomó, los arrebató y les confirmó que ellos entonces a partir de ese momento experimentarían la salvación, lo que tanto habían esperado, y entonces los lleva al cielo para esperar un juicio en el cual ellos no van a ser juzgados. Que viene Dios entonces a juzgar al resto, a los inicuos, a los que no creen, a los que no tienen esa fe para caminar con Dios. Entonces todos ellos tomaron la decisión de creer en que ese lugar era más excelso. No era esta tierra, sino que llegarían con el cumplimiento de las promesas de Dios en los postreros días. Aquella tierra que Dios les prometió. Una tierra muy especial. Una tierra que yo necesito vivirla, pero se vive por fe. No se vive por el afán, no se vive por el cansancio, no se vive por el correr. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué hace la fe en nosotros? Usted dirá, uy, es que esa fe de los patriarcas era mucha, pero ¿qué hace la fe con nosotros? Mire, lo primero que encontramos es que por fe recibimos a Cristo. Usted y yo. ¿Sí? Pero acá hay algo muy chévere. Y es que cuando usted recibió a Cristo, su fe era mínima. Su fe era poco y nada. Porque usted apenas venía a ser convencido por el Espíritu Santo. ¿De qué? De creer en el Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo le sembró una mínima gota de fe. Y usted le dijeron, ¿quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador? Entonces usted dijo, sí. Y entonces usted repitió la oración. Una oración que es la oración que ha creado el hombre. Pero nos da una seguridad de que con eso yo puedo aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque eso lo dice Romanos. Romanos dice que el que cree con el corazón y confiesa con su boca que el Señor es el Salvador, entonces será salvo.
Ahora bien, si yo ya lo confesé, y yo lo invito, si usted no lo ha hecho, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, al final hacemos la oración de fe, para que usted lo acepte, para que usted lo reciba, para que usted pueda vivir entonces en esa fe que vivió Enoc, en esa fe que vivió Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, los profetas, en esa fe, que es una fe de qué, que es una fe de milagros, que no es cualquier fe, sino que nos va a llevar entonces a vivir la vida eterna. Juan 10 en la parte B dice, porque yo les he venido a traer vida, pero vida en abundancia. Entonces, hoy la invitación es esa. Entonces, lo primero que nos encontramos es que el Espíritu Santo sembró en mí una mínima porción de fe. Yo recibí a Cristo, lo acepté como Señor y como Salvador. Dice Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Eso es lo que le pregunta Pablo a los Gálatas. La pregunta es, ¿usted recibió a Cristo por las obras o lo recibió por fe? Por fe. Por fe. Algún día alguien le compartió. Y ore por la vida de ese que le compartió. Y dele gracias. Porque fue instrumento de Dios para que usted conociera al Señor. Entonces, ¿qué pasa allí? Para poder recibir a Cristo, entonces esa gota mínima de fe, ¿sí?, con esa pequeña cantidad que el Espíritu Santo puso en nosotros, nos convenció de que éramos pecadores, que estábamos apartados de la presencia de Dios, que había entonces un abismo que nos separaba, un Dios santo, grande y poderoso, y un hombre pecador, lleno de circunstancias, de miedos y de cantidad de cosas. Pero viene un mediador, Cristo, y entonces hace ese puente, porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y esa brecha, ese abismo, se cierra. Y entonces yo tengo entrada ante la presencia del Padre. Y miren lo importante acá. Él no fue trasladado, traspasado, trasplantado para que no sintiera muerte, para que no experimentara muerte. Él fue a ese lugar, o Dios lo llevó a ese lugar, fue traspuesto para que no experimentara esa muerte. Pues resulta que usted y yo vivimos lo mismo. Cuando yo recibí a Cristo, cuando usted recibió a Cristo, usted fue traspuesto para que no experimente muerte. Porque ya la muerte no se va a enseñorear en usted. Usted va a morir en ese cuerpo físico, en este, pero no en su alma. Porque usted entonces decidió creer que Dios le iba a dar vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Con esa gota mínima de fe del Espíritu Santo, usted dijo, yo lo recibo, yo lo acepto, y que mi voluntad sea la voluntad de Dios, no la mía. Y entonces usted empezó a caminar con Dios. Y los que caminamos con Dios entonces somos traspuestos. Yo ya no experimento muerte. Yo ya viví lo que vivió Enoc. Porque entonces ya tengo la seguridad de mi salvación. Ya nadie me lo puede quitar. Porque eso me dice el libro de Romanos. Ni la vida, ni la muerte, ni lo creado, ni lo por crear. ¿Sí? Nada me podrá quitar el amor de Dios. Nada. Porque el Señor me traspuso, me trasladó de la muerte, de la oscuridad, de las tinieblas a la luz admirable. Mire lo bonito. Usted ya no tiene que preocuparse. Porque Dios, ¿qué dijo? Te saco de la oscuridad, de ese valle de sombra de muerte, ¿sí?, y te llevo ¿a dónde? A la luz. Experimentamos entonces una nueva manera de vivir, ¿sí?
pero somos conscientes de que nuestra fe tiene que crecer. No es solamente sentirme y decir, con esta mínima gota de fe ya recibí a Cristo, ya estoy bien. No, mi fe tiene que crecer, mi fe tiene que llegar a una fe por allá de milagros, donde yo viva convencido de lo que es Dios. De que entonces Dios dio su vida a través de su Hijo Jesucristo. Cristo fue a la cruz, murió para que yo tuviera vida. Yo tengo que crecer en la fe. Porque cuando crezco en la fe, entonces ¿a qué me va a llevar? A lo que dijo Enoc, a que no era justo, que permanecía delante de Dios, que caminaba con Dios, que no se apartaba de Él. Eso dijo Enoc y eso hizo Enoc. Si usted hoy ha recibido a Cristo, si usted ya fue trasladado, traspasado de muerte a vida, entonces dígale, Señor, yo necesito la fe para agradarte. Porque la palabra de Dios en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo necesito agradar a Dios porque ya fui trasladado, traspasado. Yo necesito agradarlo y lo agrado con la fe. Primera libro de Juan, capítulo 3, versículo 14, para que finalicemos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, mire, ya no vamos a experimentar la muerte de ¿qué? Esa muerte del sufrimiento eterno. No. Dios nos ha permitido vivir como Enoc. No vamos a experimentar dolor ni sufrimiento en ese lugar, sino que vamos a vivir con Él en un lugar especial. Un lugar que fluye leche y miel. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, hoy quiero darte gracias por esta mañana. Primeramente, Señor, porque tú me miraste con ojos de misericordia y el Espíritu Santo puso en mí, Señor, una gota de fe para que yo te aceptara como Señor y Salvador. Y ahora, oh Dios, permite que el Espíritu Santo también haga crecer la fe en mí para yo agradarte. Porque si ya fui traspasado, si ya fui trasladado y ya no voy a experimentar muerte, entonces, Señor, quiero ser justo y vivir en la justicia. Entonces, quiero, Señor, y anhelo en mi corazón guardar tus mandamientos, tus leyes y tus normas, tus estatutos, Señor. Quiero entonces, Señor, honrarte con cada movimiento de mi vida. Quiero, Señor, honrarte con cada palabra que hablo, con cada pensamiento. Porque si tú me has visto justo y me has hecho santo, voy entonces, Señor, a clamarte para que a través del Espíritu Santo tú me lleves a la santidad. Y más en este año, Señor, donde nuestra visión como iglesia cristiana es en busca de la santidad. Alejarme de ese pecado, Señor, y estar más cerca de ti. Así que dele gracias a Dios, levante sus manos ahí donde usted está y dígale, Señor, hoy quiero darte gracias. Y te pido que tú me bendigas, Señor, que tú declares sobre mi vida la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que yo soy justo delante de ti, Señor, y que me hagas justo, Padre, para poder vivir, Señor, todos los días agradándote en todo. En Cristo nuestro Rey. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Recuerde que somos Vida, Iglesia Cristiana Viñedo de Amor. Pueden pedir a nuestro contacto el número para conectarse a todas nuestras reuniones que son por la plataforma de Google Meet. Un abrazo, les amamos mucho. Chao.